Dios les bendiga en este hermoso día. Es un gusto saludarles a través de este medio, a toda la iglesia, pueblo de Dios en general y en especial a nuestra amada iglesia, La Puerta Abierta. Es una bendición ahora sí que transmitir y saber que ustedes están del otro lado de la pantalla esperando primeramente adorar a nuestro Dios y en segundo lugar recibir el consejo de la bendita palabra de Dios. Así que yo le invito a que usted se goce porque este día se lo vamos a dedicar a nuestro Dios para alabarlo, para buscarlo y para recibir una porción que Él tiene preparada para nuestras vidas. Lo voy a invitar, así como está, si tiene en la mano su Biblia, que la abra en Salmo 34. Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 10. Salmo 34, dice la palabra de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este hermoso salmo me encanta cómo inicia, porque inicia diciendo bendeciré, es decir, ensalzaré, engrandeceré, alabaré a mi Dios. Y dice en todo tiempo, sea un tiempo bueno, sea un tiempo no tan bueno, o incluso sea un tiempo difícil. Así que usted engrandezca en este día al nombre de nuestro Dios y alábele. Y aunque esté pasando una situación difícil, como se encuentre, usted alabe y alégrese en el Dios de su salvación. Y continúa, y este salmo nos da grandes promesas de Dios para nuestra vida. En el verso 4 podemos ver que Él nos librará del temor. En el verso 6, que nos librará de las angustias. En el verso 7, que Él nos defenderá. En el verso 8, que se mostrará cuán bueno es Él. Y en el verso 9, que suplirá todas nuestras necesidades. Estas son hermosas promesas, pero también para tomar esas grandes promesas que el Señor nos habla a través de este salmo, es necesario que nosotros accionemos, es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte. En el verso 4 podemos apropiarnos de estas bendiciones cuando le buscamos. En el verso 6, cuando clamamos a Él. En el verso 7, cuando le tememos. Y esto no quiere decir que le tengamos miedo, sino que le tengamos respeto, que le tengamos reverencia a nuestro Dios. Y en el verso 8, cuando confiamos plenamente en Él. Así que usted tome cada una de estas promesas, pero también usted en este día busque a Dios, clame a Dios, que su confianza esté plenamente en Dios en todo momento y que le tema, que le tenga reverencia a su santo nombre. Así que en este día, amado hermano, yo le invito a que usted se goce, que tome estas promesas y las haga vivas en su vida. Que las tome y lo busque y clame, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Le invito a que hagamos una oración para dar inicio a nuestro servicio dominical. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más reunidos, Señor, con nuestras familias, para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración.
También, Señor, nos preparamos para recibir lo que tú tienes para nuestra vida, para recibir el consejo de tu bendita palabra. Nuestros corazones están dispuestos a adorarte y dispuestos a recibir esa palabra, Señor, que caiga en nuestra vida, que caiga en nuestro corazón y dé fruto al 100%. Te amamos en esta hora, te bendecimos. Toma el control de todo aquello que se va a llevar a cabo. A ti te damos la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El día más grande de la historia me rescató, la muerte derrotó. Griten lo que Cristo vive hoy. Vacía la cruz y la tumba, y vida eterna tú ganaste, oh Dios. Griten lo que Cristo vive hoy y vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Y por siempre me cambió. El día más grande de la historia me rescató, la muerte derrotó. Griten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, y vida eterna tú ganaste, oh Dios. Griten lo que Cristo vive hoy y vive hoy. Y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Y por siempre me cambió. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera, la que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera, la que me salvaste. Y oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Y por siempre me cambió.
Gloria a Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio, una honra estar nuevamente delante de ustedes y poder compartir el consejo de la bendita palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque estamos ya terminando casi este mes de mayo, pero amados hermanos, pues ya pronto podremos reunirnos. Estamos esperando, estamos a la expectativa de que nos den una fecha. Todavía no se nos ha dado, ya que pues en Tijuana nos mantenemos, ¿verdad?, en semáforo rojo, pero estamos atentos a las noticias y esperemos que pronto, hermanos, ya podamos estar en el templo. Mientras tanto, pues aquí seguiremos, hermanos, llevando la palabra del Señor hasta su hogar. Y en esta hermosa tarde quisiera compartir con ustedes acerca del poder de Jesús, de la potestad de Jesús. Su palabra nos enseña en Mateo 28, 18, dice la palabra del Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oremos a Dios para poner esta palabra en las manos del Señor y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque nos permite, Señor, una vez más poder compartir tu palabra. Señor, te ruego, Señor, que tú puedas llegar al corazón de tu pueblo, de tu iglesia y de cada familia, Señor, de cada ser humano, Señor, aún de la gente que no te conoce y que se está empezando a conocer, Señor, a través de este medio, Señor, que tu palabra está llegando a los hogares, Señor, que puedan entender, Señor, tu poder, que tú tienes toda potestad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba yo meditando durante la semana qué poder compartir con ustedes y queremos hablar acerca del poder de Jesús. La palabra nos enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18, ya casi es el final, más bien es el final, son las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo y de lo que recapituló, se puede decir, Mateo, y lo que nos presenta Mateo a nosotros en el libro de Evangelio de Mateo es uno de los más completos de los evangelios. Y entonces él nos dice en el capítulo 28, verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad significa dominio, poder sobre una cosa. Y así como un padre tiene autoridad sobre su hijo hasta que cumple los 18 años, así nuestro Dios tiene dominio sobre la creación. Toda potestad, dice la Biblia, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús no solamente tiene poder en el cielo, sino que también aquí en la tierra. Y vamos a estar mirando 4 aspectos del poder de Jesús. En este versículo, cuando Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y después dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de eso no es de los que lo quiero hablar, de lo que les quiero hablar, sino vamos a hablar acerca del poder de Jesús. Y vamos a ver 4 cosas sobre las cuales nuestro Jesús tiene poder. Jesús tiene poder sobre el pecado, tiene potestad sobre el pecado. Pero para la gente que no está tan familiarizada acerca del pecado, yo quisiera hablar un poquito acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, la Biblia lo describe como errar al blanco. También se le conoce como deuda. Jesús dijo: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado cometido equivale a una deuda contraída, incapaz de pagarla. Su única esperanza es el perdón o remisión de la deuda.
Por eso, amados hermanos, en el Antiguo Testamento se hacían infinidad de sacrificios para cubrir el pecado del pueblo, y aún el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo. Por eso dice la Biblia que nuestro Jesús es mayor que el sumo sacerdote, porque Él no ofreció pecados para sí mismo, sino que se ofreció Él mismo ofreció su vida, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Jesús se entregó a sí mismo haciendo el sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve en el río Jordán, exclama diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, nadie, absolutamente nadie puede perdonar nuestros pecados, solamente Dios, solamente Jesús. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo, el Rey de la gloria y el Dios de majestad. Cuando nosotros vemos en la televisión acerca de esta pandemia, que todo se frenó, que todo se detenió, que las iglesias fueron cerradas, podemos mirar que el Papa andaba perdonando los pecados de la humanidad, o sea, paseándose en un avión y perdonando los pecados de la humanidad. También miramos aquí en Tijuana que andaba un sacerdote arriba de un avión perdonando según él a Tijuana, perdonando según él a la ciudad. Nadie, amado hermano, tiene poder para perdonar nuestros pecados. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Así es de que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Jesús tiene poder para perdonar los pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Solamente Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados. También se le llama como desenfreno. El pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, amados hermanos, comenzó en el corazón del ángel enaltecido que dijo: subiré, en oposición a la voluntad de Dios. Isaías 14, del 13 al 14. Y dice la Biblia: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos, amados hermanos, que Satanás quería ser igual a Dios, quería ser más poderoso que Dios. Su corazón se corrompió, su corazón se llenó de soberbia. Por eso quiso subir al cielo, hasta donde está el Señor, donde está Dios, y quiso usurpar su lugar. Quiso ser más poderoso que Dios. El pecado es esencialmente obstinación, terquedad, y la obstinación es esencialmente pecado. Cuando una persona se aferra, amados hermanos, a algo que no está bien delante de Dios, está cometiendo pecado. También se le conoce como desobediencia. Es oír impropiamente. A veces la gente se pregunta: ¿qué es pecado? Pecado, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo vivo mi vida y dejo vivir, cumplo con mis bienes en mi hogar, con mis responsabilidades como padre de familia, como esposo, cumplo con mis responsabilidades. Pero ahí, amados hermanos, si no tenemos una vida íntegra con Dios, si estamos fallando a los mandamientos establecidos por Dios,
que es no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Cuando nosotros rompemos los mandamientos establecidos por Dios, amados hermanos, estamos cometiendo pecado. Transgresión quiere decir excederse de los límites. También al pecado, amados hermanos, se le conoce como caída. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. También, amados hermanos, al pecado se le conoce como derrota. Y es también una falta. Se le conoce también, impiedad, amados hermanos, significa sin adoración o reverencia, que también es pecado. También se le conoce como error. El hijo pródigo dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y usted conoce la historia del hijo pródigo, la hemos escuchado en repetidas ocasiones, que no quiero entrar en detalle, pero la Biblia menciona que uno de los hijos de aquel hombre le pidió los bienes que le pertenecían, fue y lo malgastó con mujeres, con amigos, en vino, en parranda. Y dice la Biblia que estaba trabajando y que llegó a tener hambre, que buscaba trabajo y nadie le daba trabajo, y le dieron trabajo apacentando cerdos. Esto era una humillación para un judío. Los cerdos son inmundos para ellos, y él estaba apacentando los cerdos. Era lo más bajo, hermanos, ese trabajo para un judío. Estaba siendo humillado, y peor aún, tenía un salario miserable, de tal manera que él tuvo hambre y deseaba, dice la Biblia, comerse las algarrobas de lo que le daban a los cerdos, es decir, comer de los desperdicios que le daban a los cerdos. Pero ¿sabe algo? No le era permitido. Entonces fue cuando él recapacitó, ahí fue cuando él abrió los ojos, ahí fue cuando él volvió en sí, y él dijo: me levantaré e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces él reconoce que cometió un error. Yo no sé cuántos errores usted ha cometido, amado oyente que me escucha, persona que no conoce de Dios, o amados hermanos, nosotros mismos como creyentes que a veces hemos fallado a Dios y pensamos que Dios no nos ha perdonado. Déjame decirte que Dios está siempre con los brazos abiertos, listos para perdonarte. Y la persona que apenas está en los caminos de Dios, que está conociendo la palabra del Señor, déjame decirte, hermano, que no hay pecado que no pueda ser perdonado, que Dios, amado hermano, el único pecado que no puede perdonar es el que no confiesas. La Biblia dice: confiesen sus pecados, y entonces tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el juez justo. La Biblia dice: pongámonos pues a cuentas delante de Dios. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Así es de que, hermanos, no hay pecado que no pueda ser perdonado, solamente el que no se confiese. La Biblia también nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo tiene potestad sobre el pecado con bases bíblicas. Quiero hablarle en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice la Biblia: y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Vea qué interesante, Jesús estaba en casa. En pocas ocasiones se habla que Jesús estaba en casa, pero Marcos nos relata que Jesús estaba en casa. Puede ser un lugar donde Jesús llegaba a descansar, donde Jesús llegaba a reposar. Dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cuántos saben que donde Jesús llegaba, la gente se agolpaba, se amontonaba para escuchar la palabra del Señor? Verso 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice el 5, escuche. Dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, el paralítico iba con una necesidad, no podía caminar. Y lo primero que le dice Jesús, en vez de decirle, levántate, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa, lo primerito que le dijo es, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, amados hermanos? Porque entre la multitud había fariseos. Y los fariseos sabían perfectamente que nadie podía perdonar pecados sino solamente Dios. Entonces Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, para que ellos pudieran entender, para que los fariseos pudieran entender y les quedara claro de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo, y vea la reacción que tienen los fariseos ante esta afirmación, ante esta palabra que da Jesucristo al paralítico. Verso 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿se da cuenta? Potestad, estamos viendo el tema por la potestad de Jesús, el poder de Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces Jesús, amados hermanos, lo hizo a propósito, para que los fariseos, para que los escribas comenzaran a cavilar, a preguntarse entre sí mismos, y Jesús, que todo lo sabe porque Él es omnisciente, les dijo, ¿qué estás pensando? ¿Por qué vienen a su mente esos pensamientos? ¿Qué están cavilando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre se acredita a sí mismo el título de Hijo de Hombre como humano, porque también se menciona el Hijo de Dios, y cuando habla del Hijo de Dios es decir que es totalmente el Hijo de Dios, pero Él ahí está diciendo para que sepáis que el Hijo del Hombre está hablando de su humanidad, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesús dice para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, por eso lo dijo, para que ustedes se den cuenta que yo tengo poder para perdonar pecados. Por eso le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero también le dijo que le perdonaba los pecados a propósito, para que ellos se dieran cuenta quién era el que estaba ahí. No era cualquier persona, era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Es decir, vimos que Jesús tiene poder sobre el pecado, pero también tiene poder sobre la naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Usted recuerda aquel acontecimiento cuando fueron con Él y le dijeron, ya no hay vino, se acabó el vino. Y entonces Jesús dijo, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron de agua, y cuando ya estaban hasta el borde, cuando ya estaban hasta el tope, las tinajas, entonces Jesús las convirtió en vino, de tal manera que el maestresala, es decir, el que se encarga de probar el vino, cuando prueba este vino, dice, este vino es mejor que el que habían sacado primero. Lo guardaron para el final,
Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces. Usted conoce la historia, muy conocida por nosotros, de 5 panes y 2 pescados, amados hermanos. Suplió para una multitud de aproximadamente como 5,000 personas y todavía le sobraron 7 cestas. Porque Jesús, hermanos, nos enseña a que seamos, se puede decir, organizados, que seamos administradores de los bienes que Dios nos da. Porque Jesús, amados hermanos, pudo haber dicho, pues eso que sobró ya tírenlo, ya, que al cabo yo tengo el poder para multiplicar más. No, dijo, recojan lo que sobró. Entonces vemos que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los peces, también caminó sobre las aguas. Y amados hermanos, en una ocasión también nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo en la popa de una lancha, hermanos, de una barca. Estaba durmiendo y había una tempestad que estaba sacudiendo a los discípulos. El agua se estaba metiendo a la barca y los discípulos estaban asustados, estaban preocupados porque pensaban que iban a perecer, que se iban a hundir. Y van con el Señor, le dicen, Señor, despiértate, mira, no te das cuenta que estamos pereciendo, casi nos estamos hundiendo, mira, ya tenemos rato sacando el agua de la barca. Y Jesús inmediatamente se levantó y reprendió al mar y le dijo, mar, enmudece. Y dice la Biblia que hubo grande bonanza. Entonces los discípulos de Jesús se quedaron asombrados, se quedaron atónitos, se quedaron maravillados, preguntándose entre ellos de qué se trata esto. De tal manera que ellos llegaron a decir, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Vemos entonces que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Y en una ocasión nuestro Señor Jesucristo también caminó sobre el mar. Nuestro Señor Jesucristo envía a los discípulos adelante y les dijo, váyanse en la barca, yo ahorita los voy a alcanzar. Jesús se quedó un poquito ocupado atendiendo unas situaciones. Usted sabe que Jesús siempre, la gente, hermanos, quería estar platicando con él, estaba trabajando en su ministerio y le dijo, váyanse adelante, yo ahorita los voy a alcanzar. Y a Jesús se le ocurrió, se le dio, ahora sí que se puede decir, se le dio la gana de caminar sobre el mar. Y cuando los discípulos, dice la Biblia que ya era la cuarta vigilia, la tercera, cuarta vigilia, más o menos como las 3, 4 de la mañana, estaban ellos ahí en el mar, hermanos. Y Jesús va caminando sobre el mar y cuando ven que Jesús viene caminando, todavía no sabían que era Jesús y dicen, ¡un fantasma! Estaban asustados y Jesús les dice, ey, calmados, tranquilos, tengan ánimo, yo mismo soy. Y Pedro, bien valiente como siempre, bien arrebatado con su carácter colérico que tiene, arrebatado, le dice, a ver, si tú eres Jesús, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y ahí va Pedro, hermano, se baja de la lancha y comienza a caminar hacia donde estaba Jesús. Pero cuando ve que hay una distancia considerable, entonces, hermanos, voltea y mira la lancha y voltea donde estaba Jesús y se da cuenta que estaba en medio del mar. Su fe comenzó a faltarle y comenzó a hundirse. Y entonces Jesús, hermanos, camina sobre él y le extiende la mano porque Pedro le decía, ayúdame, que perezco. Y Jesús le extiende la mano y lo saca, y una vez que lo saca le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos entonces, hermanos, que Jesús tiene poder sobre el pecado y también sobre la naturaleza. Bendito el Señor. Y no solamente tiene poder sobre el pecado, sino que sobre la naturaleza, sino que también tiene poder sobre la enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo sanó a un hombre leproso en Marcos capítulo 1, por ahí del verso 42. Dice la Biblia que se acercó a él un hombre que tenía lepra y doblando la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero,
sé limpio. Y al instante la lepra desapareció de él. Hermanos, un leproso, hermanos, no podía andar entre la gente, no podía andar entre la ciudad, entre la calle, tenía que estar aislado, separado, hasta que pasara su tiempo, su encierro, y ahora sí poderse mostrar con el sacerdote, y el sacerdote podía valorarlo, a ver si ya era limpio de la lepra. Pero este leproso no se quedó ahí encerrado, no se quedó ahí esperando a que pasara el tiempo para poder ser curado. Él había escuchado de que había alguien que podía sanarlo. Él había escuchado de que donde llegaba Jesús, los ciegos veían. Él había escuchado que donde llegaba Jesús, los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, y él ha de haber dicho: esta es la oportunidad de mi vida, yo voy a acercarme donde está Jesús. Pero él reconocía la autoridad de Jesús, y él le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció de él. Vemos, hermanos, que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo también sanó a un hombre llamado Bartimeo. La Biblia dice que Bartimeo estaba sentado a la entrada de Jericó, y dice la Biblia que él acostumbraba a pedir limosna, porque, hermanos, una persona que dependía de la gente, una persona que tenía una discapacidad, se ponía en un lugar estratégico donde la gente entraba y salía, donde pasaba gente para que le pudieran dar una ayuda, una limosna. Pero Jesús iba pasando por ahí, amados hermanos, y la Biblia dice que este ciego comenzó a preguntar: ¿qué está pasando por aquí? ¿De qué es este alboroto? ¿De qué se trata? Porque había una grande multitud que seguía a Jesús. Jesús nunca andaba solo, la gente iba con Jesús porque sabían que podía obtener un milagro, un beneficio por medio de Jesús. Y cuando ven, hermano, cuando ve este ciego que Jesús va entrando, cuando escucha, perdón, porque él no podía ver, pero podía escuchar. Y entonces pregunta: ¿de qué es este alboroto? ¿De qué se trata? Porque él conocía perfectamente ese lugar. Así como cuando usted conoce el lugar donde usted vive, usted sabe perfectamente a qué horas quita la música el vecino, a qué horas se va el vecino, la vecina. Usted conoce los movimientos que hay en su colonia. Pues este ciego conocía perfectamente la gente que entraba y salía por ahí. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo va pasando por ahí, él comenzó a decirle a la gente: ¿qué está pasando por aquí? ¿De qué se trata? ¿Por qué escucho tanto alboroto? Le dijeron: es Jesús Nazareno. Seguramente le dijeron: es Jesús el que ha resucitado a los muertos, es Jesús el que camina por el mar, es Jesús el que da vista a los ciegos, es Jesús el que sana a los leprosos, es Jesús que cuando Él llega los paralíticos se levantan, los sordos escuchan, los mudos hablan, es Jesús Nazareno. Y entonces Él comenzó a dar voces y a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no podía ver, pero podía escuchar. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él gritaba y decía: aquí estoy, ten misericordia de mí. Yo me quiero imaginar a este ciego que brincaba y daba gritos diciendo: hey, aquí estoy, Jesús, no te olvides de mí. He esperado tanto tiempo para mi milagro. He escuchado de que tú puedes sanar, de que tú puedes restaurar. Aquí estoy. Y dice la Biblia que cuando Jesús, hermanos, ya iba por ahí pasando, ya iba lejos, la gente que estaba alrededor de Bartimeo le decía: hey, ya deja de gritar, tu esperanza se ha ido. Aquel Jesús al que tú le estás gritando, mira, ya va de lejos, ya no te escucha. Pero eso no lo detenía él. Él gritaba más fuerte. Eso no lo detenía. Él gritaba con más entusiasmo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe algo, amado hermano? Este ciego gritaba, nada ni nadie lo podía detener. Él tenía la esperanza de que Jesús lo podía sanar.
y es un ejemplo para nosotros. A veces nosotros comenzamos a ponernos un propósito de orar por una necesidad en específico. Tengo esta petición, voy a poner en las manos de Dios hasta que Dios responda. Y comenzamos 2, 3 días y luego se nos pasa. Y este ciego, hermanos, no dejó de clamar. De tal manera que Jesús dijo, tráiganmelo. Así de que, hermanos, Jesús lo escuchó. Estoy seguro de que Jesús lo había escuchado desde el momento que él clamó. Entonces, hermanos, no dejamos de clamar al cielo, no dejemos de clamar. Bartimeo es un ejemplo para nosotros. Él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque la gente le decía, cállate ya Jesús no te escuchó, ya va bien lejos. Él seguía clamando porque él esperaba una respuesta de parte de Jesús. A veces, hermano, yo no sé cuántas veces tú has clamado al cielo. Yo no sé cuántas veces te has determinado a poner una petición hasta que recibas la respuesta de Dios. Pero parece ser que cuando no ves respuesta, te desanimas y cuelgas los tenis y dices, ya no voy a orar por esto porque Dios no me ha respondido. Hermano, sigamos orando de tal manera que nuestra oración, que nuestro clamor logre captar la atención de Jesús, para que nuestra necesidad sea contestada, nuestra necesidad sea suplida, nuestra petición sea contestada. A veces, amados hermanos, nosotros como cristianos, viene el desánimo por medio de nuestra familia, viene el desánimo por medio de personas, hermanos, que dicen, no, mira, y a eso que vas a la iglesia, mira cómo te va, mira cómo te está yendo. Hermano, no dejes de clamar al cielo. Dios, amados hermanos, en su tiempo, en su momento, va a traernos la respuesta a nuestras vidas. Y cuando traen al ciego Bartimeo, cuando lo traen hacia Jesús, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y entonces recobró la vista al instante, amados hermanos. También tenemos la historia de una mujer que padecía de un flujo de sangre. La Biblia dice que vivió, amados hermanos, 12 años con esa enfermedad, con ese flujo de sangre. Dice la Biblia que gastó su dinero en los mejores médicos y antes de irle mejor, su situación empeoraba. Pero la Biblia dice que escuchó hablar de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ella dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, yo seré salva. Ella tenía una meta, ella tenía un objetivo y era llegar hacia donde estaba Jesús. Se repite la misma historia que el leproso. Esta mujer era inmunda, pero ella necesitaba llegar hacia donde estaba Jesús porque ya no tenía opción. Bajo la ciencia médica ya estaba desahuciada. Según los doctores, no tenía remedio. Ella, amados hermanos, era inmunda, había gastado todo dinero que tenía en los mejores médicos. Y en vez de mejorar, dice la Biblia, que su situación empeoraba. Entonces comenzó a caminar detrás de Jesús. Su vida, amados hermanos, no mejoró, no cambió durante el tiempo que estuvo consultando con los médicos. Todo comenzó a cambiar en su vida cuando decidió levantarse y comenzar a caminar detrás de Jesús. Todo comenzó a cambiar en mi vida cuando yo decidí levantarme y comenzar a caminar detrás de Jesús. Seguramente todo comenzó a cambiar en tu vida cuando tú decidiste levantarte y caminar detrás de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Durante el camino de esta mujer, a lo mejor se caía y la pisoteaban, pero ella se sacudía y se volvía a levantar. Ella quería llegar hacia donde estaba Jesús.
En el caminar con Dios vas a tener errores, vas a tener tropiezos, pero levántate, cíñete los lomos y sigue avanzando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta mujer, cuando llega donde estaba Jesús y lo tocó, Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron: maestro, tú preguntas ¿quién me ha tocado? Cuando la multitud te aprieta y te agolpa. Jesús dice: yo pregunto ¿quién me ha tocado? Porque sentí que salió poder de mí. La mujer, al verse descubierta, estaba temblando. Dice la Biblia que le dijo toda la verdad. Seguramente le dijo a Jesús: mira, Señor, ya gasté todo mi dinero en los mejores médicos y no he podido sanar de este flujo de sangre. Me está debilitando, mi piel está pegada a los huesos, estoy maloliente, estoy desahuciada, y la gente, si me descubre aquí, voy a morir apedreada. No me importa si muero apedreada, pero yo sé que tú me puedes sanar. Prefiero morir apedreada en el intento a llegar contigo y que tú me puedas sanar. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús no solamente le dio la sanidad, sino que le dio paz y la sanó. Esta mujer obtuvo la paz que Dios le dio, su sanidad y su salvación. Entonces vemos ahí que Jesús tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la enfermedad, pero también tiene poder sobre la muerte. Y con esto voy a terminar. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. La Biblia menciona en Marcos 5:22, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La Biblia dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahí fue donde se atraviesa la mujer del flujo de sangre. Y ya después, en el verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la sinagoga, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie entrase, solamente Pedro, Jacobo y Juan. Vino a casa de Jairo y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué estáis alborotados y llorando? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús, aunque ellos decían que la niña estaba muerta, Jesús dice que ella estaba dormida. Pero sí estaba muerta literalmente, pero él utilizó este término para traer tranquilidad a ellos. Dice: y que se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban en él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, diciendo que no lo supiese, que nadie lo supiese, y dijo que le dieran de comer. Vemos que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Ya estaba muerta literalmente, pero llegó la vida, porque Jesús es la verdad y la vida. Y Jesús dio la palabra y la niña resucitó. No solamente resucitó a esta niña, a la hija de Jairo, a la hija de Jairo, sino que también resucitó a Lázaro. Cuando Lázaro ya tenía 3 días o 4 días, parece que ya estaba ahí, y cuando llega Jesús le dice a Marta: quita la piedra. Marta dice: hiede ya, porque ya tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dice: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra. Yo soy la resurrección
y la vida. Cuando quitaron la piedra, Jesús da la palabra y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que Lázaro, después de oler, después de estar muerto, se levantó y envendado y con los lienzos puestos en su cabeza, y Jesús dijo, desátenlo. Amados hermanos, Jesús no solamente resucitó a la hija de Jairo, no solamente resucitó a Lázaro, sino que resucitó él mismo. ¿Sí? Pues ya estoy terminando. Sí. Resucitó él mismo. Y si él resucitó, nosotros también resucitaremos con él. Entonces, amados hermanos, vimos este tema de la potestad de Jesús, que Jesús tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la naturaleza y también tiene poder sobre la muerte. Que Dios le bendiga, amado hermano. Espero que haya sido de bendición este mensaje y nos vemos el martes con el favor de Dios.